3 muertes, una década de silencios y preguntas que nadie ha querido responder forman el corazón de esta historia que incomoda porque no ofrece consuelo fácil ni verdades cómodas. Hoy vas a recorrer las piezas que quedaron fuera del relato público, las ausencias, las contradicciones y las decisiones que marcaron a una familia para siempre. Quédate hasta el final, porque la última revelación cambia la forma en que todo se entiende y te va a dejar impactado. Si este contenido te aporta contexto y reflexión, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. El origen de esta historia no empieza con escenarios ni aplausos. Empieza con carencias, con un niño creciendo en uno de los estados más pobres de México, en un entorno donde la fe no era discurso, sino refugio cotidiano. Según versiones biográficas y testimonios cercanos, su infancia estuvo marcada por la necesidad, trabajos desde muy pequeño y una rutina donde ayudar en casa no era opción, sino obligación. Vender gelatinas, hacer mandados y cargar cubetas antes del amanecer formaban parte de su realidad. Y en medio de esa precariedad aparece un dato que muchos olvidan, pero que resulta clave para entender todo lo que vendría después: su deseo genuino de ser sacerdote. De acuerdo con relatos familiares y entrevistas posteriores, no fue un capricho ni una pose pública, fue una vocación temprana. Tanto que llegó a ingresar a un seminario donde estudió latín, doctrina y canto litúrgico. Según esa versión, fue allí donde compuso sus primeras piezas musicales, no canciones comerciales, sino una misa completa que se interpretaba en celebraciones religiosas. Un detalle que hoy resulta inquietante si se mira en retrospectiva, porque muestra a un niño que buscaba orden, reglas y redención en un mundo que le ofrecía muy poco. Sin embargo, esa etapa terminó de forma abrupta. Existen versiones que señalan que su padre decidió sacarlo del seminario al considerar que ese no era su destino. No hay sentencia ni documento que confirme el motivo exacto, solo testimonios que coinciden en una idea: su camino fue desviado antes de consolidarse. Ese quiebre temprano entre fe y realidad marcaría profundamente su carácter, porque el niño que quiso servir a Dios terminó buscando sentido en la música, y la disciplina religiosa se transformó en una ética personal que mezclaba sacrificio, resistencia y silencio, el mismo silencio que décadas después rodearía a su familia. Entender este origen no justifica nada de lo que vendrá, pero sí ayuda a comprender cómo alguien que creció buscando salvación terminó cargando con contradicciones que nunca logró resolver. Y por qué la fe, la culpa y la idea de destino aparecen una y otra vez en su historia. El nacimiento del mito no ocurrió de un día para otro, ni fue un golpe de suerte aislado. Según versiones biográficas y testimonios de colegas en la industria, fue el resultado de rechazos constantes, trabajos invisibles y una obstinación poco común. Tras salir de su pueblo, llegó a la Ciudad de México con más carencias que oportunidades, realizando labores de mantenimiento y cantando por las noches en cualquier espacio que se lo permitiera. De acuerdo con relatos posteriores, varias disqueras lo descartaron bajo el mismo argumento: no tenía la voz adecuada, no tenía la imagen comercial, no encajaba en los moldes del mercado musical de la época. Esa versión coincide en que la acumulación de negativas fue lo que lo empujó a emigrar a Estados Unidos, donde, según su propio testimonio en entrevistas, lavó platos, vendió autos usados y sobrevivió en condiciones precarias mientras seguía componiendo. El giro decisivo llegó cuando un promotor confió en él con una exigencia concreta: adoptar un nombre artístico nuevo, decisión que, según versiones cercanas, fue profundamente simbólica y no casual. A partir de ahí, comenzó a tomar forma el personaje que el público conocería, un artista que mezclaba fe, sacrificio y destino en su identidad. El ascenso posterior fue rápido. Canciones que empezaron a sonar en radios, ferias y palenques conectaron con un público que no se veía reflejado en la música pulida de las élites urbanas. Según analistas musicales, ahí se consolidó la figura de el poeta del pueblo, no como una estrategia diseñada, sino como una identificación emocional colectiva. Sus letras hablaban del amor desde la herida, desde la pérdida y la frustración, y eso convirtió al cantante en un espejo de millones. Sin embargo, versiones críticas sostienen que esa imagen pública terminó siendo más fuerte que la persona real,
porque mientras el mito crecía, el hombre quedaba atrapado detrás de un personaje que debía representar humildad, cercanía y verdad absoluta. Así nació el mito, no solo por el éxito musical, sino por la necesidad de un país entero de creer que alguien que salió de la nada podía cantar lo que todos sentían y no sabían cómo decir. La vida privada que nadie veía comenzó a construirse en paralelo al éxito público. Mientras el escenario mostraba a un hombre cercano y sensible, según testimonios de personas de su entorno y versiones recogidas en entrevistas posteriores, puertas adentro la dinámica era mucho más compleja y marcada por ausencias, giras interminables y vínculos que se rompían sin explicaciones claras. Sus primeras relaciones sentimentales se dieron cuando aún no era famoso, y de acuerdo con relatos familiares, esas mujeres conocieron al hombre antes del mito, al trabajador incansable y ambicioso que prometía estabilidad cuando el éxito llegara. Sin embargo, cuando la fama finalmente explotó, la convivencia se volvió intermitente y el hogar pasó a segundo plano, frente a la carretera, los palenques y las noches sin regreso. Versiones coinciden en que muchas rupturas no estuvieron acompañadas de escándalos públicos ni declaraciones explosivas, sino de un silencio prolongado que dejaba a los hijos en medio de preguntas sin respuesta, matrimonios que terminaban sin una narrativa oficial y relaciones que se diluían sin que el protagonista ofreciera explicaciones públicas. Según testimonios de personas cercanas, ese patrón se repitió durante años. Nuevas parejas aparecían, nacían hijos y luego el vínculo se fracturaba, no necesariamente por un solo evento, sino por una acumulación de ausencias, infidelidades señaladas en versiones mediáticas y una incapacidad constante de sostener una vida familiar estable. El artista seguía escribiendo canciones sobre el amor eterno mientras su entorno íntimo se desmoronaba, y esa contradicción alimentó un doble relato, el del ídolo romántico y el del padre intermitente. Versiones críticas sostienen que el mayor daño no fue la ruptura con las parejas, sino el pacto de silencio que siguió a cada separación, porque los hijos crecieron sin un relato común, cada uno con su propia versión de lo bujido, sin una explicación clara que ordenara el pasado. Este silencio familiar no es una acusación ni una sentencia, es una observación sostenida por testimonios y recuerdos fragmentados, pero resulta clave para entender cómo una familia puede ir rompiéndose lentamente sin que el público lo perciba, y cómo esas fracturas invisibles terminan pesando tanto como las tragedias que más tarde ocuparían los titulares. La enfermedad que nunca lo detuvo se convirtió en una línea de tiempo paralela a su carrera, invisible para el público durante años, pero determinante en cada decisión. Según versiones médicas difundidas en entrevistas y testimonios de personas cercanas, el diagnóstico llegó cuando su éxito estaba en la cima, y el pronóstico inicial fue devastador. Un cáncer agresivo que atacaba desde dentro y que, de acuerdo con esos relatos, le daba un margen de vida limitado. No existe sentencia pública que detalle cada etapa clínica, pero sí múltiples testimonios coinciden en que el dolor fue constante y progresivo. Tratamientos invasivos, quimioterapias que debilitaban el cuerpo y secuelas físicas que se acumulaban concierto tras concierto. Aún así, según su propio testimonio en apariciones públicas, decidió no detenerse. Siguió componiendo, grabando y subiéndose a escenarios como si el cuerpo no estuviera rompiéndose por dentro. Esa resistencia pública fue celebrada como heroísmo y alimentó la narrativa del hombre indestructible, el artista que desafiaba a la muerte con canciones. Sin embargo, versiones críticas señalan que esa fortaleza también funcionó como máscara, porque el público veía al ídolo en pie, mientras puertas adentro el desgaste era brutal. Dolores óseos, fatiga extrema y limitaciones físicas que obligaban a modificar rutinas, posturas y hasta la forma de cantar. Según relatos de colaboradores, había noches en las que subir al escenario implicaba horas de sufrimiento posterior, pero la decisión era siempre la misma: cumplir, cantar, no fallar. Esa actitud reforzó su imagen de resistencia y sacrificio, pero también profundizó un patrón peligroso, el de no escuchar al cuerpo y seguir adelante a cualquier costo. No es una acusación ni un juicio, es una lectura basada en testimonios y versiones públicas. Entender esta etapa es clave, porque muestra cómo la lucha contra la enfermedad no solo moldeó su imagen pública, sino que también erosionó lentamente su vida privada, convirtiendo el dolor en rutina y la resistencia en identidad. Una identidad que el público aplaudía, sin ver el precio real que se pagaba fuera del escenario. La primera tragedia no llegó como un rumor ni como una advertencia. Llegó como un disparo en medio del ruido y cambió todo para siempre.
Según versiones recogidas en entrevistas y reportes periodísticos de la época, aquella noche debía ser una celebración más, un concierto con público, música y euforia, pero terminó convertida en un punto de quiebre imposible de borrar. Trigo, su hijo, no estaba ahí como espectador, sino como parte del equipo de seguridad. De acuerdo con testimonios de personas presentes, cumplía su función cuando ocurrió el ataque. Un hombre armado disparó y el caos se apoderó del lugar. Lo que siguió es uno de los episodios más repetidos y más dolorosos de esta historia. El padre corriendo hacia su hijo, encontrándolo herido de gravedad y sosteniéndolo en brazos mientras pedía ayuda. Ambulancia, policía, cualquier cosa que pudiera salvarle la vida. Según su propio testimonio posterior, pasaron 50 minutos completos sin que llegara asistencia médica. 50 minutos que se transformaron en una eternidad. No existe sentencia judicial que explique por qué la ayuda tardó tanto ni por qué el agresor logró escapar. Solo versiones que hablan de confusión, fallas y un operativo insuficiente para un evento de ese tamaño. El hijo fue trasladado al hospital, pero ya era demasiado tarde. Murió, horas después. Y con él murió algo más. Según relatos cercanos, a partir de esa noche el artista nunca volvió a ser el mismo. No es una acusación ni una conclusión legal. Es una observación basada en testimonios coincidentes. La culpa, la impotencia y la imagen de su hijo agonizando quedaron grabadas en su memoria. Esos 50 minutos se convirtieron en un reloj interno que nunca dejó de sonar. Y aunque siguió cantando y cumpliendo compromisos, versiones cercanas sostienen que la alegría se apagó. La sonrisa se volvió mecánica y cada escenario empezó a parecerse más a un acto de resistencia que a una celebración. Entender esta tragedia es clave, porque no fue solo una pérdida familiar, fue el inicio de una cadena de eventos y silencios que marcarían todo lo que vino después. Después de la primera tragedia, lo que más pesa no es solo el dolor, sino el vacío que dejan las preguntas cuando nadie responde con claridad. Según versiones periodísticas y testimonios mencionados en entrevistas posteriores, hay detalles que no terminan de encajar y que con el paso del tiempo se vuelven más inquietantes en lugar de aclararse. La primera grieta es el tiempo. ¿Cómo se explica que en un evento con tanta gente la asistencia tardara tanto? No es una acusación, es una duda razonable basada en una versión repetida públicamente. La segunda grieta es la fuga del agresor, porque aun cuando se habla de caos y confusión, también se menciona que había testigos y un lugar lleno de ojos. Entonces, ¿por qué no hubo un cierre efectivo? ¿Por qué no aparece un responsable identificado de forma contundente? La tercera grieta es la narrativa oficial versus la narrativa emocional, porque cuando una familia queda marcada por una escena así, lo que busca no es espectáculo, sino certezas. Y sin embargo, según se ha reportado, esas certezas no llegaron. Lo que quedó fue una explicación incompleta y un cierre que nunca se sintió como cierre. Y aquí entra el punto más delicado. Cuando una historia no se explica, la gente la rellena, no con pruebas, sino con sospechas. Y por eso es clave separar lo verificable de lo sugerido. Lo verificable es que hubo un ataque, hubo una pérdida y hubo consecuencias. Lo que no está cerrado es el por qué y el cómo. Y esa falta de cierre abre espacio a versiones que se contradicen. Algunas hablan de un acto impulsivo, otras de una intención más seria, pero ninguna de esas versiones por sí sola constituye sentencia ni verdad definitiva. Solo rutas posibles. Además, hay un elemento humano que agrava todo, el silencio posterior. Porque según testimonios cercanos, cuando el duelo se mezcla con incertidumbre, el duelo no termina. Se repite, se revive en cada fecha, en cada canción, en cada nota de prensa. Y entonces la pregunta se convierte en condena emocional, no legal. ¿Qué se pudo haber hecho distinto? ¿Quién falló? ¿Quién omitió? ¿Qué no se dijo? Estas preguntas sin respuesta no prueban nada por sí mismas, pero explican por qué esta historia no se apaga. Porque lo que no se aclara, persigue. La segunda muerte violenta llegó cuando la herida de la primera aún no cerraba y terminó de instalar la sensación de que algo no encajaba del todo. Según versiones periodísticas y reportes oficiales, Juan Sebastián, el segundo hijo, perdió la vida en un contexto que inicialmente fue presentado como una riña común, una discusión a las afueras de un bar que escaló hasta convertirse en un tiroteo fatal. Esa fue la explicación difundida en las primeras horas y repetida por autoridades locales. Sin embargo, casi de inmediato apareció un elemento que alteró por completo la lectura del caso: narcomantas,
colocadas en distintos puntos de la ciudad, adjudicándose el asesinato. Un gesto que, según analistas de seguridad citados en medios, no suele usarse para conflictos menores ni peleas accidentales. Aquí es importante marcarlo con claridad. La aparición de esas mantas no constituye una sentencia ni una prueba judicial. Es un hecho reportado que abrió nuevas preguntas. ¿Por qué, si la versión oficial hablaba de una pelea espontánea, por qué una organización criminal querría atribuirse públicamente el crimen? La familia negó cualquier vínculo y sostuvo que se trató de un hecho aislado, versión que también fue respaldada por comunicados oficiales. Pero el contraste entre ambas narrativas dejó un terreno incómodo. Según testimonios recogidos después, el impacto emocional fue devastador, no solo por la pérdida del hijo, sino por el estigma que comenzaba a rodear el apellido. En medio del velorio y el duelo, apareció otro episodio que aumentó la tensión: la presencia de fuerzas de seguridad en el entorno familiar. Un operativo que, de acuerdo con versiones públicas, buscaba descartar cualquier irregularidad, aunque para muchos resultó desproporcional por el momento en que ocurrió. No hay constancia de hallazgos ni imputaciones, pero el gesto quedó grabado como símbolo de sospecha. Esta segunda muerte no solo sumó otra víctima a la historia, también marcó un antes y un después, porque desde entonces el relato dejó de ser únicamente una tragedia personal y pasó a estar rodeado de insinuaciones, rumores y silencios forzados. Entender este episodio no significa aceptar una versión sobre otra, sino reconocer que cuando un crimen viene acompañado de mensajes de este tipo, la duda se vuelve permanente y la verdad más difícil de alcanzar. El operativo militar y la conferencia marcaron el punto de mayor tensión pública, cuando el duelo privado chocó de frente con la sospecha colectiva. Según versiones periodísticas y testimonios difundidos en noticieros de la época, mientras la familia velaba a su hijo asesinado, un contingente del ejército ingresó al rancho para realizar una revisión exhaustiva. Un hecho que no implicó por sí mismo una acusación formal ni derivó en imputaciones, pero que resultó profundamente incómodo por el momento elegido y por la magnitud del despliegue. No existe una sentencia que explique con precisión qué motivó ese operativo específico, solo versiones oficiales que hablaban de procedimientos rutinarios y verificaciones preventivas. Frente a ese escenario, Joan Sebastián decidió dar la cara. Convocó a la prensa y se presentó vestido de luto, con la voz quebrada y una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: «Yo no soy». Una negación directa que no respondía a una acusación pública concreta, sino a un rumor que ya circulaba con fuerza. Según análisis de comunicadores y periodistas, ese gesto buscaba frenar una narrativa que amenazaba con devorar la tragedia familiar. Durante la conferencia, insistió en su trayectoria artística y en la ausencia de cargos en su contra, subrayando que jamás había sido llamado por un juez ni señalado en un proceso judicial. Ese énfasis es importante porque delimita el terreno de los hechos comprobables frente a las sospechas. Sin embargo, el impacto no fue el esperado, porque en lugar de cerrarlo, el tema lo amplificó. Versiones críticas sostienen que la escena de un artista defendiéndose en pleno luto generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué era necesario aclararlo en ese momento? ¿Qué buscaban exactamente las autoridades? ¿Qué información no estaba siendo compartida? Estas preguntas no constituyen pruebas ni juicios, son reacciones lógicas ante un episodio fuera de lo común. Lo cierto es que aquel día quedó fijado como el instante más incómodo de toda la historia, cuando el dolor se mezcló con la sospecha y la palabra «yo no soy» pasó de ser una defensa personal a convertirse en un símbolo de todo lo que nunca terminó de aclararse. Testimonios y acusaciones comenzaron a emerger con fuerza años después de las tragedias, no como sentencias judiciales, sino como relatos documentados que ampliaron la sombra alrededor del caso. Según versiones publicadas por medios y registros mencionados en investigaciones periodísticas, existen declaraciones rendidas ante instancias oficiales que describen conductas graves atribuidas al artista. Es fundamental subrayar
subrayarlo desde el inicio. Se trata de testimonios y denuncias, no de condenas ni resoluciones firmes. Estos documentos, de acuerdo con lo que se ha reportado, permanecieron en archivo sin derivar en procesos penales concluyentes, lo que abrió un debate incómodo sobre por qué ciertos señalamientos nunca avanzaron más allá del papel. En paralelo, libros de investigación retomaron versiones de personas vinculadas al crimen organizado que afirmaron conocer una doble vida del cantante. Aquí la cautela es obligatoria, porque dichas fuentes provienen de criminales confesos cuyas palabras, según expertos, pueden mezclar verdades, exageraciones y agendas personales. Una de las obras más citadas fue la de la periodista Anabel Hernández, quien recopiló testimonios que apuntaban a presuntos vínculos y reuniones en propiedades privadas. Estas afirmaciones, aunque publicadas, no constituyen prueba legal ni fueron ratificadas en un tribunal. La familia reaccionó negando de forma contundente todo lo expuesto, emprendiendo acciones legales y defendiendo públicamente la honorabilidad del artista, según comunicados y entrevistas. Este choque entre documentos, libros y desmentidos creó una zona gris difícil de atravesar, porque no se puede ignorar lo que está escrito en archivos oficiales, ni tampoco convertirlo en verdad absoluta sin una sentencia. Este tema resulta clave porque explica por qué la historia no se cerró con la muerte. Las acusaciones no probadas, los testimonios sin resolución y los libros que amplificaron versiones mantuvieron viva la controversia, no como certeza, sino como una pregunta permanente. Una que sigue dividiendo opiniones entre quienes creen que todo fue una campaña de difamación y quienes sostienen que hubo verdades que nunca se investigaron a fondo. En ese espacio incierto es donde este capítulo se instala, no para juzgar, sino para mostrar cómo los documentos y las publicaciones pueden marcar un legado incluso cuando la justicia nunca se pronunció. El cuerpo que se rinde es el capítulo más silencioso y quizás el más honesto de toda esta historia, porque aquí ya no hay rumores ni versiones encontradas, solo el límite biológico alcanzando a un hombre que resistió demasiado tiempo. Según testimonios médicos difundidos en entrevistas posteriores y relatos de personas presentes, las últimas horas fueron largas, densas y marcadas por un deterioro progresivo que ya no podía ocultarse. Durante años el público había visto a Johann Sebastian desafiar diagnósticos y regresar una y otra vez al escenario, pero puertas adentro, el cuerpo llevaba tiempo enviando señales de agotamiento extremo. De acuerdo con la versión de su médico de cabecera, las últimas horas se desarrollaron en una habitación acondicionada como unidad médica, con monitores, oxígeno y tratamientos de emergencia. No se trató de una muerte repentina, sino de un proceso prolongado, descrito como una agonía que se extendió por aproximadamente 14 horas. Esta cifra no es una especulación, es un dato mencionado en testimonios médicos, aunque no constituye un parte clínico público. Durante ese tiempo, según esa versión, los órganos comenzaron a fallar de manera encadenada. Primero la respiración se volvió irregular, luego el corazón perdió estabilidad, los riñones dejaron de responder y el hígado colapsó. No hay dramatización aquí, solo la descripción cruda de un cuerpo que ya no podía sostener la lucha. Familiares cercanos permanecieron presentes, acompañando un proceso que, según esos relatos, fue emocionalmente devastador. No existe acusación ni sospecha en este punto, solo la constatación de que la resistencia tuvo un costo acumulado. Versiones cercanas sostienen que el momento en que dejó de montar caballos fue el verdadero inicio del final. Porque ahí se quebró algo más que el cuerpo, se quebró la voluntad. Entender estas 14 horas no busca generar morbo, busca cerrar el arco humano de un hombre que convirtió la resistencia en identidad y que finalmente fue derrotado no por un enemigo externo, sino por el desgaste implacable del tiempo y la enfermedad. Una derrota física que ningún aplauso podía revertir. Morir sin testamento fue el acto más silencioso y al mismo tiempo el más devastador de toda esta historia. Porque no ocurrió con balas ni hospitales, sino con la ausencia de una firma que lo cambió todo. Según versiones judiciales y reportes periodísticos posteriores, el artista falleció sin dejar un documento legal que estableciera cómo debían repartirse sus bienes, a pesar de que llevaba años conviviendo con una enfermedad grave y de que contaba con asesoría profesional a su alcance. Este hecho no constituye un delito ni una acusación, pero sí una omisión con consecuencias profundas, porque dejó abierta una herencia compuesta por numerosas propiedades, derechos de autor y regalías musicales que seguían generando ingresos millonarios. Al no existir testamento, la ley obligó a que todo se resolviera en tribunales.
Y ahí comenzó una guerra que, según abogados del caso citados en medios, se extendió durante más de una década. Hermanos enfrentados, madres defendiendo los derechos de sus hijos y procesos paralelos en distintos países crearon un conflicto permanente que nunca permitió cerrar el duelo. Versiones de los propios herederos coinciden en que el dinero quedó bloqueado durante años, no porque no existiera, sino porque nadie lograba ponerse de acuerdo sobre su distribución. Esta situación provocó acusaciones cruzadas, distanciamientos irreversibles y una fractura familiar que se profundizó con el tiempo. No es una sentencia afirmar que el testamento habría evitado todo, pero sí es una conclusión lógica sostenida por especialistas en sucesiones que su ausencia multiplicó el conflicto. Algunos interpretan este vacío como descuido, otros como negación de la muerte, y existen versiones más críticas que sugieren que pudo ser una decisión consciente para no dejar rastro claro de ciertos bienes. Esta última lectura no es un hecho probado, solo una interpretación que circula en el debate público. Lo indiscutible es el resultado. 10 años de litigios, relaciones rotas y un legado convertido en campo de batalla. Entender este capítulo es esencial porque muestra que el daño final no vino del exterior, sino de una decisión o indecisión que transformó una herencia en una condena familiar prolongada. Una guerra que sigue activa incluso después de que la voz se apagó para siempre. La tercera pérdida llegó cuando la historia parecía incapaz de soportar más dolor, y aún así volvió a repetirse con una coincidencia que sacudió a todos. Según reportes médicos y comunicados oficiales, Julián fue encontrado sin vida a los 27 años, la misma edad exacta que tenía su hermano Trigo cuando fue asesinado años atrás. Un dato que no prueba nada por sí mismo, pero que resultó devastador en una familia ya marcada por la tragedia. La causa registrada fue un infarto agudo al miocardio, una explicación clínica posible, aunque poco común en personas tan jóvenes. Según versiones de especialistas citadas en medios, factores como el estrés extremo, antecedentes no detectados y el consumo de sustancias pueden influir, pero en este caso no existió una investigación pública que fuera más allá del parte médico. Lo que quedó fue el impacto emocional y simbólico, porque la repetición de la edad se convirtió en una herida abierta. Julián no solo era hijo de una figura pública, era también un hombre que había hablado abiertamente de sus luchas personales. De acuerdo con sus propios testimonios en entrevistas, enfrentó episodios de depresión y adicciones tras la muerte de su padre, intentando cargar con un apellido famoso y con una historia que pesaba más de lo que podía sostener. La muerte de Julián no generó sospechas criminales ni acusaciones externas, pero sí dejó al descubierto un daño generacional profundo, porque, según versiones cercanas, el duelo no resuelto se transmitió como herencia invisible, de padres a hijos, de silencios a conductas autodestructivas. Esta pérdida tuvo además una consecuencia directa. Un niño quedó huérfano, un menor que pasó a ser heredero de derechos y conflictos que no creó. El impacto ya no era solo familiar, sino generacional. La tragedia dejó de afectar únicamente a quienes vivieron los hechos y comenzó a proyectarse hacia el futuro. Entender este tercer capítulo no implica buscar culpables donde no los hay, sino reconocer cómo el dolor acumulado atraviesa generaciones y cómo una historia sin cierre puede seguir cobrando víctimas incluso cuando nadie dispara ni acusa. Porque a veces el daño más profundo no viene de la violencia externa, sino del peso emocional que nunca fue sanado y que termina repitiéndose como un eco imposible de silenciar.